Gandía muestra en Fitur su alto potencial cultural e histórico, con la presencia tanto de los Borja como de los clásicos de la literatura nacidos en esta ciudad, y abre el camino para el trabajo conjunto en pro de la calidad en el destino turístico de los agentes implicados y de la administración pública. Si hacemos balance de lo que ha supuesto para la ciudad esta Feria de Turismo de 2017, hay que destacar sin duda dos aspectos claros. Por un lado, la firme apuesta por la calidad, que ha sido reconocida por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno de España, con un diploma que se otorga a los destinos noveles que presentan por primera vez su proyecto para ser evaluados. El objetivo es incentivarles a seguir por el camino del trabajo conjunto de todo el sector implicado en el turismo, así como de la administración pública, para caminar en la dirección de la calidad del destino. El premio SICTE que ha recibido Gandía se engloba dentro de un proyecto por la mejora de la calidad de los destinos turísticos promovidos por la Secretaría de Estado de Turismo, con el apoyo de la Delegación Española de Municipios y Provincias, donde se evalúa en conjunto la experiencia y la satisfacción del turista, teniendo en cuenta tanto las empresas como los servicios ofrecidos por el destino. El otro aspecto clave trabajado en esta feria de turismo ha sido la apuesta por la historia y cultura de la ciudad. De la mano de la Diputación de Valencia se presentaba el miércoles al público la creación de un producto turístico que engloba a poblaciones en las que ya se están trabajando aspectos culturales e históricos propios, como es el caso de Tavernes, con la Cova del Bolomor, Sagunt, con su patrimonio reconocido, y Llíria, con su amplia muestra de asentamientos de diferentes épocas históricas. En referencia a Gandía, se apuesta por poner en valor la historia como ciudad literaria, ya que esta ha sido cuna de algunos de los más importantes nombres del siglo de oro de las letras valencianas, como son Joanot Martorell, autor del Tirant-lo Blanc, Ausiàs March, con su amplio poemario, o el también poeta Joan Roís de Corella. En la misma línea, pero tomando la familia Borja como protagonista, se presentaba el jueves, de la mano de la Generalitat Valenciana, la creación de la Ruta de los Borja, que engloba a ciudades importantes en la vida de la familia valenciana más universal, como son Gandía, Xàtiva, Canals y la propia Valencia capital. Una ruta a la que Gandía aporta algunos de los monumentos patrimoniales de los Borja mejor conservados, como es el Palau Ducal, pero también otros enclaves importantes en la historia de esta familia, como el antiguo Hospital de Sant Marc, el convento de Santa Clara, la antigua universidad fundada por San Francesc de Borja, la colegiata de Santa María, el convento de Sant Roc o la alquería del Duc. Lugares todos ellos que, si ya estaban trabajando la promoción por cuenta propia, ahora y con el impulso de esta ruta de los Borja, pasarán a ser conocidos de manera internacional. Pero no debemos olvidar que Fitur es lugar de encuentro, un punto de trabajo importante para el turismo. Es el momento perfecto para darse a conocer y cerrar visitas con turoperadores de nivel nacional e internacional. Y esta ha sido una gran parte del trabajo realizado durante estos días de Feria de Turismo en Madrid. Pero también es el lugar idóneo para intercambiar experiencias con otros ayuntamientos y conocer otras maneras de hacer las cosas. Lugar de encuentro también con la Diputación Provincial y con la Generalitat Valenciana, y momento idóneo para mostrar lo mejor de nosotros mismos y recibir la visita del público en general, que durante el fin de semana se ha acercado al stand a recibir información sobre la ciudad y la playa de Gandía. Bajo el eslogan de Gandía 365 días, esta ciudad ha querido mostrar una vez más que en cualquier época del año hay algo que hacer y algo que ver. Gandía llevó de nuevo a Fitur un espectáculo en el que mostrar todo su potencial al público asistente el sábado a las instalaciones de IFEMA. La plaza de la Generalitat se convirtió por unos momentos en escenario donde mostrar que Gandía no es solo sol y playa, y que siempre hay actividades que hacer en una ciudad que también tiene historia, cultura, gastronomía y patrimonio tanto natural como histórico. De la mano del Palau Ducal pudimos ver en el escenario cómo se explicaban los diferentes potenciales que tiene una ciudad como esta, y los presentes pudieron degustar en ese mismo momento el postre típico que lleva el nombre de la Delicà de Gandía.
Tras el espectáculo se invitó a los asistentes y a todos los presentes en IFEMA a contemplar el show cooking de la Fideuà de Gandía, de la mano del presidente de la asociación gastronómica que lleva este mismo nombre, y poder degustar posteriormente el resultado de este show cooking. Una actividad que fue muy seguida por el público y que hizo llegar a los asistentes un poquito de lo que es Gandía, también a través del paladar. De agradecer es siempre la presencia del sector turístico que acompaña a los representantes políticos a esta feria, así como a las fallas y a la Semana Santa que también estuvieron presentes. Un trabajo conjunto que un año más ha llegado a los más de 200.000 visitantes a la feria en su 37ª edición.